Sin más, cedo la palabra a la señora ministra de Educación. Muchas gracias, César, presidente del Consejo Nacional de Educación, Silvia Cáceres, ministra de Trabajo, Marisabel León, presidenta de CONFIEP, y bueno, y todos los otros espacios en los que están, y creo que todo suma. En realidad, en este momento pasa lo que suele ocurrir pues cuando uno viene a un diálogo, y eso es súper saludable, es que uno viene con una presentación, y como se trata de un diálogo, en realidad la presentación se enriquece y yo voy a, en realidad en algunos casos, apoyarme en unas láminas, pero sobre todo quisiera entrar en diálogo porque creo que ese es el ánimo de este espacio. Muchísimas gracias a los consejeros, al equipo del consejo, a todos los que se han dado cita y se nota el interés porque veo varios que se han quedado de pie. Así es que, nada, muchísimas gracias a todos y comentar, creo que para comenzar a atender una necesidad de un grupo de población ayuda mucho saber cuál es la dimensión de la brecha. Yo ayer le preguntaba al equipo que trabaja, y todavía ahí tenemos tema a nivel de ministerio, claro que es una dirección, pero en realidad pensar la educación y el acceso al servicio de los jóvenes y adultos mayores de 18 años, en realidad no es solo una dirección, es en realidad el conjunto de oficinas y de direcciones que hay en el Ministerio de Educación. Y claro, tenemos temas vinculados a más de 8 millones, en realidad son más de los estudiantes que tenemos en la básica regular, que tenemos con los cuales poder asegurarles que accedan a un servicio en tanto garantizarles el derecho a la educación y que puedan insertarse al mundo laboral, poder tener mejores niveles de productividad, poder avanzar en formalización, poder tener mayores capacidades para acceder también a los derechos ciudadanos y tener un mejor ejercicio ciudadano, porque en realidad a menor educación, menores son las posibilidades no solo en términos de oportunidades laborales, de trabajo, sino también de ejercicio real de ciudadanía. Y claro, de los más de 8 millones, tenemos solamente un 2.6% que atiende efectivamente en la modalidad de educación básica alternativa el Ministerio de Educación. Entenderán, el tamaño de la brecha es gigantesca, entonces eso nos tiene que plantear como desafío, y creo que el proyecto educativo nacional va a ayudar muchísimo a plantear una gobernanza distinta de lo que significa asegurar el servicio a toda la población que se nos está quedando fuera, porque creo que eso es algo que hay que como país asumir. Creo que hemos asumido un compromiso efectivamente con la básica y eso está muy bien, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes y adultos mayores de 18 años, y ahí hago solo un paréntesis para señalar, claro, estamos tratando a los mayores de 18 años, pero hay un tema también que ya lo estamos trabajando con los que están entre 9 y 14 años, ¿no? Que son los que ni se quedaron en la educación básica regular, ni están en la educación básica alternativa. Ahí en realidad a fines de mes o a inicios del siguiente ya vamos a presentar la propuesta de decreto supremo para modificar esto, y eso es algo que vamos a corregir porque no se puede quedar nadie fuera del servicio y el sector. Lo quería mencionar porque en realidad son como 4 o 5 informes del Consejo Nacional de Educación diciendo esto, y cómo es, y aquí sí quiero recoger, y Silvia, somos testigos todos los miércoles en Consejo de Ministros que nos reunimos y nos dice el presidente, si ya nosotros no podemos resolver los problemas, ¿a quién va a mirar el ciudadano? Y en realidad esa es con la responsabilidad que enfrentamos. No podremos resolver todos, pero hay algunos que efectivamente sí se pueden manejar dentro de los vacíos que tenemos. Y para mí era impresionante, decía, pero ¿por qué ha pasado que tantos años seguimos diciendo lo mismo? Y era simplemente modificar el reglamento de la ley de reforma y hacer un decreto supremo, proponerlo y comenzar a ordenar un poco y a permitir, más allá de la burocracia, permitir acceso de un grupo de población que se nos ha ido quedando fuera y que con expectativa vemos que puedan ingresar, pero también es un desafío de cómo darle una respuesta pertinente. Entonces, teniendo claro los desafíos y ubicando la brecha, o sea que el sector atiende solamente a 2.6% de más de los 8 millones, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Y creo que la pregunta, antes de pensar en la respuesta, es cuál es el enfoque también. Entonces, creo que ahí el Servicio de Educación Básica Alternativa ha ido avanzando en
y creo que de los modelos que hay en el Ministerio de Educación es el más flexible. Ha quedado atrás esa figura de la nocturna, que es como en el imaginario social se ha quedado, que es la educación de adultos. En realidad hay una educación semipresencial, una educación a distancia, hay una educación en el espacio laboral, hay una serie de modalidades, pero que requieren una mayor institucionalidad y requieren de una serie de instrumentos normativos y de regulación que ayuden a potenciar eso que en términos del marco normativo ya la educación básica alternativa tiene como potencial. Entonces, la buena noticia es que es una modalidad de servicio bastante flexible, pero que requiere una serie de elementos desde un sistema de información, porque no tenemos un CIAGIE como lo tiene la básica, no hay lineamientos de articulación entre la educación básica, y entre la parte escolarizada, así que vamos a llamarlo de alguna manera, y el mundo del trabajo. En realidad es una modalidad que tiene un potencial, que ha avanzado en un rostro de flexibilidad, pero requiere pensarse como un subsistema dentro del sistema más grande que es lo educativo. Y creo que ahí, así como pensamos, la educación superior es un subsistema dentro de nuestro gran sistema educativo, tenemos que pensar para esta población una gobernanza ubicando varios elementos. Pero vuelvo a lo anterior, que es el enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? El enfoque, y tiene que hacerse no mirándose al espejo con la educación básica regular. Creo que eso como imagen que quisiéramos proyectar. La educación básica alternativa, además ya el solo hecho de llamarse básica alternativa, termina siendo su nombre un problema, porque es alternativa a la educación básica regular. Entonces, obliga a mirarse en un espejo que creo que no es el mejor. Entonces, sí necesitamos un cambio de enfoque en cómo entendemos la educación de jóvenes y adultos. Y la tenemos que entender considerando algunos elementos, y que creo que también se han ido diciendo. Uno es la edad. Es distinto un joven de 18 años, o las primeras, o un adulto joven a un adulto mayor. Entonces sí tenemos que considerar en el enfoque cuál es la edad, y la edad que nos marca la necesidad formativa y el nivel de responsabilidad que tiene esa persona en ese momento. Pero no solamente es la edad, sino también el género, hombre, mujer, tener en cuenta el territorio, ¿no?, urbano, rural, la condición, y dentro de la condición ubico la condición también laboral, ¿no? Es alguien que está empleado, es alguien que está desempleado, es alguien que está en la microempresa, es alguien que está en la informalidad, es parte de los ninis. Tenemos que ubicar cuál es su condición para poder tener una respuesta más ad hoc. Y creo que ahí, de hecho, el Ministerio ha hecho varios esfuerzos. Tenemos servicios en los penales, tenemos servicios en los muelles de los pescadores, tenemos varios servicios, pero en realidad termina siendo insuficiente, porque lo que requeriríamos, ya pensando en esta gobernanza, es, claro, hay un servicio que da el Ministerio de Educación, y ahí tenemos que trabajar, pero hay otro servicio donde naturalmente lo tiene que dar el mundo del trabajo, ¿no? Ayer, pensando con el equipo, decíamos, ¿cómo hacer? Y creo que lo vamos a encontrar la respuesta, para que las empresas se comprometan a que no haya ninguno sin secundaria, ¿no? Y además de nadie sin secundaria, podamos, no es que venga la secundaria como la conocemos, por eso rompamos esta imagen de la secundaria, de la educación básica regular. Veamos cuáles son esas capacidades. Entonces ahí hay una exigencia respecto al currículum. ¿Qué currículum vamos a manejar considerando todos estos elementos de edad, de ocupación, de género, de condición? Ubicando todos esos elementos no es un currículum estático, sino es una diversificación curricular bastante rica y bastante potente en función de esas características de esa población. Entonces sí necesitamos, y ahí sí hay un tema de necesidad, el sector educación, claro, tendrá que liderar junto con el Ministerio de Trabajo un sistema en el cual el empleador también asuma una responsabilidad con la educación, pero es un juego a ganador, porque a mayor nivel educativo, a mayor capacitación, y que tiene que venir a la par, en realidad mejora los niveles de productividad, mejora los niveles de competitividad también de la empresa, y mejora la posibilidad de condiciones de bienestar de los propios trabajadores, como bien se ha señalado, y la posibilidad en realidad de seguir avanzando, no solamente en los proyectos personales de esa
personas, sino también en las posibilidades de mejora de la propia productividad del centro de trabajo. Entonces ahí sí hay eso por el lado del sector privado, pero también el ministerio, los sectores somos empleadores. Y eso es algo que también tenemos que reconocer. Y no solamente tenemos empleados profesionales, también tenemos dentro de la cantidad de nuestras planillas, tenemos personas, varones y mujeres que no han terminado la secundaria. Entonces, si queremos avanzar hacia una meta y que hay que ponérnosla, porque ese 2.6, la verdad, con todo el esfuerzo que puede hacer el Ministerio de Educación, que se moverá a 8%, pero eso es realmente insuficiente para la brecha que tenemos como país. Entonces sí necesitamos una gobernanza donde entre la intersectorialidad, o sea, los sectores del Estado, la empresa privada, entre en general la sociedad civil, ¿no? y todos los actores que puedan contribuir a generar estas capacidades, además con el desafío que nos han puesto muy bien Silvia, tenemos que prepararnos para algo que todavía no conocemos. En general es el desafío no solamente de la formación de jóvenes y adultos, sino en general de la formación en estos nuevos tiempos. Entonces, ¿cómo pensamos en esta gobernanza donde todos nos hacemos cargo efectivamente, pero también donde el enfoque de trabajo tiene un elemento de formar para la incertidumbre efectivamente, y eso se resuelve de alguna manera formándonos para aprender a aprender, ¿no? Y ahí aparece un aliado muy potente en estos tiempos, y es la tecnología, ¿no? Yo ayer conversaba con el equipo y le decía, si queremos este currículum flexible, esa participación de todos, esos recursos educativos ad hoc, una cosa es pues hacer educación con los pescadores, que tienen intereses y efectivamente intereses vinculados a la propia actividad que desarrollan. Yo hace poco menciono a los pescadores porque hace poco estuve en un CEBA, que en realidad se hace en alianza con el Ministerio de la Producción, usando las instalaciones del Ministerio de la Producción, y la meta es la formalización de esos pescadores artesanales, y para eso hacemos educación. Entonces, cambia el enfoque de leer y escribir, el enfoque de saber tener una cultura tributaria, de poder ubicar una serie de elementos, de poder trabajar el desarrollo de capacidades socioemocionales, todas se ubican en un marco laboral. Entonces ahí es cómo aprovechamos, y claro, nuestra cobertura es pequeña en lo presencial, porque todavía, más allá de que tengamos la posibilidad de hacer educación haciendo uso de las tecnologías, o sea, la modalidad virtual, todavía la escala es pequeña. Entonces sí necesitamos ahí, y estamos trabajando, cómo generamos una plataforma, y en realidad una plataforma también flexible, para que puedan las propias empresas y quienes se anoten, y ahí habrá que pensar algunos niveles de incentivos también, ¿no?, que permitan que el mundo del sector privado pueda tener esa disposición y esa motivación para poder ir cerrando esta brecha, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un desafío país de pensar la educación de jóvenes y adultos, pero en la perspectiva de desarrollo ciudadano, de mejora de productividad, mejora de competitividad. Y yo aquí quiero cerrar señalando un esfuerzo que estamos haciendo varios ministerios y en realidad como gobierno. Nosotros el año pasado aprobamos el plan, la política de competitividad, y estamos trabajando el plan. Y en el plan, el aporte de educación es, por ejemplo, la culminación de la básica. Es, en el caso de los jóvenes y adultos, no solamente la culminación de la básica, sino su articulación con el mundo del trabajo. Es decir, que puedan tener una doble certificación. No puede haber una educación básica alternativa que no conecte con el mundo de lo técnico productivo, por ejemplo. O sea, ahí hay… Y ya no podemos seguir haciendo una educación básica donde solamente le demos el certificado de estudios, haciendo el símil con la educación básica regular y no lo vinculemos a lo ocupacional. ¿Y cuál es otro elemento aquí importante? Y por eso cito el plan de competitividad que estamos terminando de trabajar. Un factor fundamental son los maestros. Nosotros no tenemos maestros o no tenemos en la cantidad suficiente maestros para la formación de este tipo de desafío. Tenemos, puedo contar hasta, no llegamos a 5, y entre institutos y universidades que forman para la formación de jóvenes y adultos. Entonces, sí, un desafío
No solamente es cómo nos organizamos y generamos una gobernanza, sino quiénes van a ser esos educadores, esos docentes que van a acompañar este proceso formativo. Entonces, por ejemplo, en este plan de competitividad está puesto efectivamente la culminación de la básica, la conexión con el mundo técnico productivo y el desafío de los docentes. Necesitamos no solo más docentes para este trabajo, sino también que sean formados desde la formación inicial con las competencias para poder conducir estos procesos, y así como los alumnos le pedimos el aprendizaje continuo y permanente, el maestro también, uno de sus desafíos es ese aprendizaje continuo y permanente para un mundo cambiante y para nuevas modalidades que seguramente vamos a tener que ir reinventándonos, y este no es un tema estático. En realidad también yo quisiera cerrar señalando eso, ¿no? Pensar la formación de jóvenes y adultos no hay que verla como hacemos el plan, hacemos el diseño de los servicios hacia los cuales estamos trabajando ahorita, diseñar las modalidades de servicio, pero es algo que lo podemos proyectar a lo más a 3 a 5 años. Nuestra capacidad de mirar hacia el futuro, en realidad, al ser tan dinámico y el avance de la tecnología también va a pasos tan agigantados, necesitamos algún nivel de planeamiento de mediano plazo, pero ese mediano plazo no es más que la verdad que 5 años, porque creo que, y exageramos al decir 5 años, porque en realidad lo que pueda pasar en términos de avance de la tecnología en 5 años puede en realidad superar nuestra imaginación. Entonces sí necesitamos pensar esta modalidad y en general las otras modalidades de manera bastante flexible, con mucha prospectiva, pero también con el criterio de flexibilidad de saber que tenemos que estar permanentemente aprendiendo y corrigiendo en el camino, o mejorando, perfeccionando en el camino las políticas y los servicios. De parte de las cosas que estamos haciendo en el Ministerio de Educación, y efectivamente ahí para entrar en el diálogo con Walter de la DBB, es en principio, creo que nosotros como sector educación, hay algo que hemos perdido de perspectiva, especialmente en los grupos que han ido quedándose rezagados, tanto en la población rural, bilingüe, de frontera, los jóvenes y adultos. Y es esto que creo que muy bien nos trae la política de reforma de la educación superior, y son los criterios de calidad del servicio. Ayer yo le decía al equipo, no podemos imaginar un servicio sin tener como base cuáles son esos criterios de calidad. Entonces, no hagamos las cosas por solamente la cobertura. Entonces ampliamos la cobertura y perdemos en calidad, y el servicio al final termina generándonos la frustración que ya nos generan varios servicios, que efectivamente podemos decir que tenemos tantos atendidos, pero a la hora que mira uno cuán pertinente ha sido, cuán efectivo, en realidad uno se queda desencantado. Entonces sí, un desafío en general con este tipo de modalidades es tener claridad respecto a cuáles son esas condiciones básicas de calidad con las cuales arrancamos estos servicios, y comenzar a generar estas sinergias que ya ayer ha sido el último Consejo de Ministros, por ejemplo, la ministra de Producción ponía al servicio nuestro del sector una cantidad de centros que tiene de capacitación que no están siendo suficientemente aprovechados por el propio sector, y nos decía, y así cada uno de nuestros sectores, bueno, lo estamos haciendo un esfuerzo intersectorial, la verdad es sumar y todos empujar hacia una mejora del capital humano, el capital social. Veíamos que hay una necesidad de esta sinergia. En ese camino estamos, articulación entre sectores, generar la articulación con los otros actores y poder tener un plan y una ruta clara. Y creo que ese es el principal desafío ahora del Ministerio de Educación, poder hacer una proyección de mediano plazo de cómo avanzar hacia el cierre de brechas y poder generar un empalme con el Consejo Nacional de Educación desde el Proyecto Educativo Nacional a mirar con mayor perspectiva cómo pasamos de ese punto 2.6%, que es lo que tenemos ahora, hacia el 2036, qué imagen de educación para jóvenes y adultos queremos. Y creo que ese es el aporte del Consejo. Nosotros estamos avanzando en la ruta de generar modelos, de generar normas, de generar regulaciones, de generar un plan de corto, mediano plazo, pero que se tiene que engranar con la propuesta que están trabajando, y de hecho estamos en diálogo para ello. Así es que nada, sigamos, creo que este es un foro, un espacio súper interesante, estamos recién comenzando, en realidad. Creo que pueden haber 8 millones, pero la educación de jóvenes y adultos ha estado puesta de manera muy rezagada todavía, y eso hay que reconocerlo. Y no lo reconocemos para hacer la mea culpa solamente, sino en realidad para impulsar y generar una llamada de atención al propio sistema y a todos los que trabajamos para esta población, que tenemos que comenzar a generar
señales de cambio, y esas señales de cambio efectivamente se hacen para comenzar articulándonos y haciendo cosas concretas que creo que se van a poder ver en los siguientes meses con la articulación que podamos hacer para comenzar las que estamos aquí sentadas en este espacio. Muchísimas gracias y seguimos conversando.